Enfermero. Nombre: Sarina Alexandra. ¿En serio? ¿Ese es su nombre? Sí, es mi nombre legal. ¿Por qué? ¿Tiene usted algún problema con mi nombre? El enfermero se ríe, pero no con esas risas cómplices o amables, sino con esas risitas burlonas que a diario nos persiguen a las mujeres trans por ser insurrectas y contestatarias. Sigue llenando el formulario y unos minutos más tarde vuelve a agredirme. Lo voy a canalizar. Voy a usar guantes por protocolo y por prevención de no contagiarme de SIDA. Primero que todo, yo soy una mujer. En segundo lugar, yo no tengo SIDA. Yo tengo VIH. Son cosas distintas. Son la misma cosa. Se ríe y me deja tirada en la ambulancia con la que me van a trasladar de mi casa al hospital. Me quedo con el sinsabor, sin defenderme. Estoy sola, pero siempre estoy sola. La paciente del 201, escrito por Beltrana Silvana. Este fue el último poema que escribí, antes de que me invadieran los entes que doblegaron mi voluntad, antes de perder mis manos, mis piernas, mi tronco, mi cabeza, antes de que mi corazón dejara de ser mi motor. Si usted se lo pregunta, quiero confirmárselo, querido lector, querida lectora. Estoy muerta. Poema 102. Quiero ser tan anónima como mi hermana extinta. Prefiero volar diáfana, igual que aquella quien clama esta tinta. No quiero nombre ni etiqueta, solo que usted me siembre para no estar muerta. Soy palabra y soy un cuerpo en insurgencia. Estoy expuesta, igual que otros, en la sala de urgencias. Mi nombre es Sarina Alexandra, una mujer que alguna vez tuvo una vida normal y la cual ahora es borrosa y confusa. Pero el éxtasis y la cocaína me llevaron directo a la habitación de mi mente y nunca más pude salir de allí, por lo que siendo muy joven terminé reclusa en un hospital mental sin saber cómo había llegado. Como les dije, cuando entré en la casa de reposo no recordaba nada de mi vida anterior, tal vez porque no había nada en ello que valiera la pena recordar ni retratar. Solo sabía que estaba atrapada en ese lugar extraño y aterrador. Yo era la única paciente en la casa de reposo Holy Grail, a la cual los médicos psiquiatras le permitían tener lápiz y papel en su habitación, y por eso siempre escribía poemas en mi diario para no deshilarme en la locura. Yo había pasado muchos días y noches en el hospital, donde había sido sometida a todo tipo de pruebas y experimentos por parte de los enfermeros y médicos que trabajaban allí. Y desde el inicio fui tratada de manera distinta, como un virus o una bacteria intratable, y por ello altamente peligrosa. Pero las personas del hospital trataban forzosamente de ser diplomáticos y fríos, pero solo lograban mostrarse crueles y desalmados. Tal vez porque no llegué con pertenencia ni posesión alguna, lo que me hacía inútil para sus beneficios en la rendija de sus bolsillos. A pesar de que un sujeto anónimo pagaba religiosamente la mensualidad al administrador del sitio. Los médicos ordenaban procedimientos que jamás habían estado en un libro de ciencia médica. Por otro lado, los enfermeros agredían mi cuerpo con sus prácticas crueles y torturadoras, además de usar las cuchillas de la palabra con sus filos dolorosos que me marcaban aún más en la oscuridad de mi mente indeterminada. Uno de ellos era un hombre malvado y loco, llamado Tomás, quien se había obsesionado conmigo desde el primer día y abusaba de mí de todas las formas que ustedes puedan imaginarse. Tomás disfrutaba haciéndome sufrir, no solo hacía cosas monstruosas a mi vida, sino a la existencia de los otros pacientes, pero su sevicia tenía una evocación especialmente sádica hacia mí. Me atormentaba mental y físicamente, y me obligaba a tomar medicamentos que me hacían sentir confusa y desorientada, haciendo que mi mente divagara y se sintiera permanentemente culpable de pecados que yo,
seguramente jamás había cometido. Pero esas sensaciones de culpa golpeaban mi conciencia, haciéndola ser dueña de una justicia oscura que la apaleaba día y noche. Al ver que nadie estaba de mi lado, al sentir que mi familia, mis amigos y mis hermanas elegidas me habían abandonado en ese hogar de paredes de hielo y pisos de fuego, me sentía cada vez más sola y asustada, sin saber quién era o por qué estaba allí. Pero un día, mientras estaba destrozada, luego de una tortura de Tomás, derrumbada en una esquina de la deshabitada habitación, encontré un diario escondido debajo de la almohada. Era un libro pequeño, el cual tenía 12 centímetros de ancho y 20 de largo, cuya tapa era de cuero y sus amarillentas hojas estaban cosidas con hilo rojo. Había en él unas 500 páginas y algunas de ellas estaban repletas de escritos que evidenciaban una caligrafía elegante y estilizada, como la de una secretaria o una poetisa. El diario era de otra paciente del hospital que había sido liberada. En sus páginas, la mujer había escrito sobre sus experiencias en el hospital y había revelado que Tomás era el responsable de los experimentos y abusos en el lugar. También había consignado pensamientos, reflexiones y cánticos que brotaban de su atormentada alma, por lo que me sentí en una inexplicable e indescriptible conexión con ella. Tal vez porque ambas habíamos vivido todos los horrores que nacían de la primitiva mano de Tomás, porque amábamos el milagro de la palabra que rehabilita y cura, o simplemente porque era la única voz de aliento que había podido encontrar tras esa cortina de miseria que era el Holy Grail. Devoré las páginas con tal pasión y entrega que pude tener algunos momentos de elocuencia y realidad, a pesar de que estaba horrorizada al leer el diario y darme cuenta que ella también había sido víctima de los experimentos de Tomás, quien la había llevado a estados casi de muerte, a pocos centímetros de atravesar el umbral de la vida y encontrarse en tierras de su futura reencarnación. Supe que la mujer había sabido de otras tantas que, a causa de la barbarie de un supuesto profesional, habían desaparecido luego de un mismo periodo de tiempo, y que todo parecía llevar el mismo patrón de crueldad y minucia, en un plan orquestado para unir a cada una de ellas en un lugar en común. Pero lo que yo no sabía era que lo peor estaba por venir. A medida que avanzaba en las páginas del diario y me aproximaba al desenlace de la historia de mi anónima amiga, sentí un cosquilleo inusual, casi ahogado. Acto seguido, escuché unos plomizos pasos en el pasillo, por lo que me apresuré a esconder el diario debajo de la almohada. Me tumbé en el piso y fingí que estaba en un profundo y casi muerto estado de somnolencia. De pronto, la puerta de mi habitación se abrió y supe que el monstruo comenzaba a invadirme con sus tentáculos de perversión. No era otro más que Tomás, pues había memorizado los mapas de sus callosas manos, me había hecho consciente de su hedor a pozo podrido. Conocía perfectamente los jadeos de orangután que salían de su voz cavernícola y tenía muy claro cuál era cada una de las proporciones de su anatomía. El enfermero sonrió con sus dientes amarillos y verdosos, luego dejó escapar su aliento a pescado rancio y me dijo: he descubierto tu pequeño secreto. Luego me administró una inyección que me dejó inconsciente casi de inmediato. No sé cuánto tiempo permanecí enajenada y fuera de mi conciencia, pero cuando recuperé el conocimiento me encontré cubierta de agua muy fría y desnuda en mi habitación. Pero esta vez algo era diferente. Había un nuevo diario tiernamente puesto sobre mi almohada, pero el libro no era el suyo. Mi amiga había desaparecido, y al observar las palabras en él escritas, se trataba de mis poemas, de mi caligrafía, de mi propia narración desde que llegué a ese infierno. Yo estaba confundida. ¿Cómo había llegado allí ese diario? ¿Lo había escrito yo misma? ¿Por qué no recordaba nada de ello? Pero entonces, al leer las páginas del diario, me di cuenta de que estaba viviendo en un bucle. Cada vez que descubría la verdad sobre Tomás y sus experimentos, él me drogaba y todo volvía a comenzar desde cero. Cada historia era nueva y a la vez repetida. A veces escribía poemas,
Otras tantas solo eran pensamientos, unas pocas canciones, cuentos o fábulas, pero siempre estaba de por medio el diario que nunca salía de la habitación 201. Éramos un par de presos sometidos a las aberraciones más enfermas y oscuras del enfermero. Estábamos allí sin saber para qué jugaban con nosotros, y así sería siempre hasta que muriera y quedara allí, atrapada mi alma para siempre en el hospital mental, encadenada a la desviación absurda de Tomás, quien jugaba conmigo como un niño con un ratón de laboratorio. Los años se hicieron décadas y más décadas, siempre bajo la crueldad de la mano macabra de Tomás, quien descargaba sus vacíos de la vida en el cuarto 201, donde una mujer moría y renacía, vivía y perecía, hasta que mi cuerpo explotó de tanto hartazgo de dolor y sufrimiento. Pero mi pena no terminó allí. Tomás podía ver mi alma encerrada en el cuarto, donde él se quedó viviendo hasta el día que muera, y tal vez siga en este lugar con su alma perturbada y anclada a mis penas, porque al parecer el mundo de afuera sigue siendo ciego ante la verdad de tantas como yo que no alcanzan a tener el privilegio que subyace en la luz de los libros que hablan de derechos. Dedicado a Alejandro Gómez, secretario de Salud y todos sus arlequines de la perversidad médica.